Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Mi nombre es Andrés Blumenkrantz. Gracias por estar con nosotros. Pasaron ya 2 años desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus y el empleo en América Latina y el Caribe no termina de levantar cabeza. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo destaca niveles preocupantes de desocupación entre mujeres y jóvenes. El 93% de los cerca de 4,5 millones de empleos que quedan por recuperar son de mujeres. El fuerte rebote de la actividad económica del año 2021 no fue suficiente para recuperar los 49 millones de puestos de trabajo perdidos en la región. La crisis de empleo puede prolongarse hasta 2023 o incluso 2024, según este organismo de las Naciones Unidas. Y para profundizar en este asunto contamos con la presencia de Vinicius Piñeiro, él es director regional de la OIT para América Latina y el Caribe. Señor Piñeiro, muchas gracias por atendernos. Bueno, empecemos por este informe que muestra que al comienzo de la crisis causada por la pandemia se observó un mayor impacto sobre los empleos informales. Sin embargo, la tendencia parece haberse revertido ahora en varias economías. ¿A qué se debe este cambio? Mira, Andrés, mucha informalidad y poca protección social. Esas son las comorbilidades sociales de América Latina y Caribe que nos tornaron más vulnerables a esta crisis. Por cuenta de la informalidad, los efectos de la crisis se multiplicaron, y fueron mucho más superiores do que en otros países. Es verdad que la informalidad en crisis pasadas ha tenido un efecto positivo, que ha servido como colchón. Las personas perdieron empleo en ese forma que pasaban na informalidade. Mas essa crise foi distinta, porque o aumento de paralisação de atividades também afetou a economia informal. Assim que o que passou foi justamente um aumento de desaliento. As pessoas saíram da força de trabalho em um montante sem precedentes. Não há na história econômica da região um hecho tão importante como esse, uma redução da população ocupada. À medida que se... Vinicius, las mujeres fueron las más afectadas en este impacto para el mercado laboral. En su opinión, ¿qué debería cambiar para acabar por fin con esta desigualdad de género en el trabajo? ¿Puede esta crisis de la pandemia ser una oportunidad también? Mira, la pandemia ha creado una trampa para las mujeres. Primero que los sectores más afectados son los sectores donde la mujer tenía más representación, sector de turismo y servicios. Y segundo que cuando fuimos todos a casa, la economía del cuidado sobrecargó también las mujeres. Entonces, lo primero es la división de trabajo con respecto al cuidado, tanto hacia los adultos mayores como también hacia los niños que están sin escuela. Ahora, a la medida que se regresa a la actividad económica, las mujeres están entrampadas, ¿no? Porque no logran regresar por cuenta de la economía del cuidado. La verdad es que tenemos 15 años de retroceso, ¿no?, en lo que pasó por respecto a la igualdad de género. Es importante pisar el acelerador para revertir eso. Vinicius Piñeiro, director regional de la OIT para América Latina, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento. Entre los numerosos estragos que ha causado la pandemia está también el problema de la deuda que está afectando a cada vez más países. Y cuando se trata de la mayor economía del mundo suenan las alarmas. Y la deuda nacional de Estados Unidos acaba de alcanzar otro récord. En total supera ahora los 30 billones de dólares con B de bueno. Estos son datos del Departamento del Tesoro. El endeudamiento del gobierno federal estadounidense se aceleró durante la pandemia, ya que Washington gastó muchísimos fondos para amortiguar el golpe económico de la crisis. La deuda nacional ha aumentado en unos 7 billones de dólares desde finales de 2019. Después de muchos años de tasas de interés extremadamente bajas, la Reserva Federal tiene ahora que luchar contra la inflación. La Fed planea precisamente su primera serie de subidas de tipos desde 2015, complicando la sostenibilidad de esta deuda que va a condicionar la capacidad para enfrentar las próximas crisis. Sobre este asunto hablamos ahora mismo con nuestra colega Sara Yáñez Richards, que nos está escuchando en Nueva York. Bueno, Sara, lo decíamos, muchos países están teniendo problemas con su deuda a causa de la pandemia, pero ¿es posible saber en el caso de Estados Unidos cuánta deuda es demasiada?
Pues Andrés, es imposible saber cuánta deuda es demasiada. Y es más, es una discusión que están teniendo ahora muchos economistas y que no están llegando a ninguna cifra exacta. No obstante, lo que sí que muestran estos datos es la delicada situación en la que está Estados Unidos a largo plazo, más si se tienen en cuenta los datos de la inflación y también el hecho de que se sigan viendo problemas en la cadena de suministros. Sin duda, esos 5 billones de dólares que el gobierno de Estados Unidos destinó a mitigar los efectos de la pandemia han hecho que se han avanzado varios años una progresión de la deuda que hubiese sido normal si se hubiesen visto los años de bonanza que se veían antes de la pandemia. También es importante destacar que algunos expertos están señalando que estos números de la deuda están inflados, ya que cuentan con los 6 billones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos se deben a sí mismo. De todas formas, Sara, este nivel de deuda pone en una encrucijada a la Reserva Federal, ¿no? Porque sus planes para subir las tasas encarecería el financiamiento de esta montaña de deuda, ¿verdad? Efectivamente, Andrés, y es que un aumento en los costos de los préstamos harían aún más difícil la financiación de esta gran deuda que estamos viendo. Pero hay que tener en cuenta que para el Banco Central de los Estados Unidos esta deuda también es algo que en lo que están trabajando. Es más, el mes pasado el presidente del Banco Central de los Estados Unidos dijo que le estaba preocupando al Banco Central ver cómo aumentaba de una manera más rápida la deuda que la economía de los Estados Unidos y es algo que se tiene que solucionar pronto, según sus palabras. No obstante, esto es algo que será difícil y es algo que no es políticamente muy popular. Y es más, será algo aún más difícil cuando el Banco Central empiece a subir esos tipos de interés que tiene previstos durante los próximos meses. Sara Yáñez Richards en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Un placer, como siempre. Y ahora hacemos un rápido repaso por otras noticias económicas de esta jornada. El elevado coste de la energía, especialmente el precio del petróleo y el gas, disparó la inflación de la eurozona a niveles récord del mes pasado. Es la tercera vez consecutiva que sucede. Este incremento presiona aún más al Banco Central Europeo de cara a la reunión que tendrá lugar esta semana sobre la política monetaria europea. Sony ha anunciado un aumento del 32% en su beneficio operativo en el tercer trimestre fiscal, hasta los 3.590 millones de euros, superando todas las expectativas. La empresa japonesa se ha visto beneficiada por la fuerte demanda de sus consolas PlayStation 5, a pesar de la escasez de semiconductores que ha obstaculizado la producción. Alphabet, empresa matriz de Google, ha anunciado un desdoblamiento de sus acciones a razón de 20 nuevas acciones por cada una de las actuales. De esta manera quiere hacer los títulos más accesibles a los inversores. El precio de los bonos de Alphabet se ha disparado en los últimos días gracias al auge de los ingresos publicitarios. Johnson & Johnson y los 3 mayores distribuidores de medicamentos de Estados Unidos han acordado pagar 590 millones de dólares en indemnizaciones para cerrar demandas relacionadas con la adicción a los opioides de miembros de tribus nativas de este país. Estudios muestran que esta población tiene la mayor tasa de sobredosis de opioides. Los estados que participan en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordaron este miércoles aumentar ligeramente la producción de crudo ante la imparable subida de precios. Los 13 miembros de la OPEP y los 10 países aliados en la OPEP Plus anunciaron que aumentarán su producción total en 400.000 barriles adicionales diarios en marzo. Estados Unidos y la India, 2 de los principales consumidores, presionan a la organización y sus aliados para que abran el grifo y ayuden con ello a la recuperación económica mundial. Desde la última reunión de la OPEP, el precio del barril de crudo West Texas subió más de un 17% y el de Brent un 14%. La Corte Europea de Justicia ha dado la razón a la Comisión Europea, que decidió cerrar una investigación sobre Gazprom, después de que este gigante ruso estatal del gas asumiera una serie de compromisos para resolver las inquietudes sobre prácticas anticompetencia de Gazprom. Esta decisión había sido recurrida por una empresa de gas polaca que se quejaba de que Bruselas no había hecho suficiente para implementar medidas antimonopolio contra el principal proveedor de gas aquí en Europa. Así que no parece que a corto plazo vaya a reducirse la dependencia del continente hacia el gas ruso. Estos ductos traen calor a Europa.
Bajo el mar y sobre la superficie, los ductos rusos suministran al continente el gas que tanto necesita. Y todos los opera una sola compañía, Gazprom. Esta empresa mayoritariamente estatal controla casi todas las exportaciones rusas de gas. Es uno de los grandes actores del mercado europeo. En general, tenemos una alta dependencia del gas ruso. Y esta dependencia es especialmente alta en aquellas partes de Europa donde el gas solo llega por ductos rusos. Históricamente, el gas de las reservas rusas ha tenido siempre la mayor proporción en el mercado gasístico europeo. En 2019, Gazprom cubría más del 41% de las importaciones europeas de gas, mientras que de Noruega solo se importó el 16%, seguido por Argelia con el 7,6%. El gas licuado puede transportarse en tanques por vía marítima, pero la mayor parte del gas llega a Europa a través de ductos. El noroeste de Europa está conectado a Noruega. Argelia y Libia suministran al sur. Y todo el este de Europa, con excepción de una línea con Azerbaiyán, obtiene gas ruso de Gazprom. Esta estructura deja algunas regiones en dependencia de un solo importador, y Gazprom ha sacado provecho de ello. Lo que hace Gazprom es una especie de estrategia de discriminación de precios, en la que diferentes países tienen precios diferentes. Ahí donde tienen una posición dominante en el mercado, elevan el precio al máximo. En otros mercados, como el noroeste europeo, donde compiten con gas noruego o licuado, ponen precios más bajos para evitar importaciones adicionales y poder vender más. Ha habido intentos de líderes europeos de unirse para conseguir mejores precios. Pero un sistema dependiente del gas y la falta de alternativas hacen que Europa lo tenga difícil para fortalecer su posición. Esta es la información económica por el momento. Gracias. Hasta la próxima.